Entramos rápidamente en la palabra. Proverbios capítulo 24, versículo 3 al 4, si es usted tan amable, hermanos. Una vez más, Proverbios capítulo 24, versículo 3 y 4. Edificando. Estamos edificando, hermanos. Somos constructores. Y la vida eso es, hermanos. Nuestra vida eso es lo que es. Un tiempo de edificación. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 24:3: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Permítame, hermanos, leerle esta misma escritura en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Escuche cómo dice esta versión, hermanos, bien hermosa. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Qué hermoso. Acostúmbrese a dar una comparación en las diferentes versiones. El texto es el mismo, hermanos. El mensaje es el mismo, pero a veces los vocabularios, hermanos, la semántica nos ayuda, la semántica diferente a veces nos ayuda a entender un poquito más en nuestro contexto, hermanos, lo que la Biblia nos quiere decir. No es que sea otra Biblia, no, es el mismo mensaje, pero a veces las palabras hay que entenderlas, comprenderlas. Vuelvo a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Somos constructores, hermanos. Hermanos, en la vida que Dios nos ha concedido, en el tiempo que es limitado, el cual Dios nos ha dado en esta tierra, amados, estamos nosotros edificando continuamente, hermanos. Mire, escuche esto. Cada acto, cada decisión, cada palabra que usted da, usted hace, cada expresión, cada vez que usted conversa con sus hijos, se relaciona con los suyos, participa, hermanos, en la comunicación dentro del matrimonio, todo lo que usted hace es un ladrillo que le añade a una edificación, hermanos. Aún, hermanos, cuando lo que se hace se haga equivocadamente, sigue edificando, sigue construyendo mal, pero al fin construyendo, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 10, hermanos, el versículo 16 nos enseña: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado, hermanos. La obra o la construcción o la edificación, como queramos interpretarle, hermano, pero todo lo que hacemos no es otra cosa no más que la construcción. ¿Qué edificamos, hermanos? Edificamos nuestros hogares, edificamos las relaciones, edificamos nuestra espiritualidad, hermanos. La pregunta es: ¿qué edificamos? ¿Sobre qué edificamos? ¿Para qué edificamos, hermanos? La vida, hermanos, es precisamente eso, el resultado ya en el ocaso de nuestro tiempo, hermanos, de cómo edificamos en nuestra juventud. Importante es, amados del Señor, que cuando empecemos edificando bien. Un hogar, por ejemplo, no puede ser construido sobre las ruinas de otro hogar. No sé si me está entendiendo, hermanos. No puedes, hermanos, construir, hermanos, algo por encima de lo que es, hermanos, una ruina de alguna familia o de algún matrimonio o de algún hogar.
Es importante que cuando empieces las cosas, las empieces bien, ordenadamente, en la voluntad y en el propósito de Dios. Las relaciones son iguales, hermanos. Nuestra espiritualidad, tan importante es que desde el principio nos entreguemos de una manera completa y total a Cristo Jesús, y que le amemos y que nos comprometamos, hermanos, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo lo que trabajamos es un ladrillo más que le agregamos a lo que nosotros llamamos nuestra vida. Importante. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, con sabiduría se edifica o se construye la casa. Somos constructores, amados. Ahora bien, empecemos por el principio. Hermanos, cuando vas a edificar, le dije, no puedes edificar sobre ruinas. Tienes que edificar sobre un fundamento sólido. Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña con tanta claridad y con tanto amor la palabra de Dios a cómo debemos de edificar toda nuestra vida, hermanos. ¿Y cuál es el fundamento de esta misma? Para ello usted recordará bien, hermanos, esta parábola de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, amados. Lo cual voy a dar lectura porque es necesario que entendamos sobre qué vamos a edificar. Porque si sabemos sobre qué vamos a edificar, sabremos cómo edificar, amados. Mateo 7, 24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la Biblia dice que aquella casa no cayó, no está en ruinas, está de pie, está fuerte, está establecida, es permanente, hermanos, porque fue edificada sobre un fundamento sólido. Y adivine qué, ¿quién es la roca de los siglos sino Cristo Jesús, hermanos? El que edifica su vida sobre la roca que es Cristo, hermanos, edifica bien, edifica para una permanencia, para una eternidad, hermano, para una estabilidad. Hermanos, usted no puede, hermano, quedar en ruinas. Usted no puede arruinar su hogar, su familia, su matrimonio, el futuro de sus hijos, de ninguna manera, porque hemos empezado edificando correctamente sobre la roca. ¿Quiénes son los que lo hacen? Los que oyen las palabras de Cristo, y no solamente son oidores, pero también son hacedores de esta misma. El que la practica, el que la recibe y la pone por obra. ¿Me están escuchando, amados? Pero tenemos el contraste, hermanos. Tenemos aquellos que no supieron, que no oyeron, que no fundamentaron, que no entendieron lo que la palabra de Dios les enseñaba. Porque el versículo 26 también nos dice, hermanos: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato. Aquel era prudente, este es un insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y qué dice su Biblia? Fue grande su ruina. Construye bien, edifica bien. Cuando vayas a hacer algo, hazlo bien, para la gloria del Señor, hermanos. Discúlpenme. ¿Cuáles son los principios según la Escritura? Los principios es que hay que oír la palabra del Señor, porque en la palabra está
la instrucción, está la enseñanza, están los fundamentos, están los principios, hermanos, para hacer una vida buena, una vida estable, permanente, llena de gozo, de prosperidad y de bienestar, hermanos. Si hay algo que Dios quiere es bendecirnos, pero donde quiera que vamos encontramos vidas arruinadas, matrimonios arruinados, jóvenes arruinados, gente arruinada, hermano. Grande es su ruina porque no han sabido oír. Pero hermanos, yo quiero precisamente eso. Por eso estamos orando, buscando a Dios, para que Dios vuelva a tocar nuestras vidas, traiga Él un avivamiento y venga una verdadera restauración, hermanos, que verdaderamente se levanten los matrimonios, las familias, los jóvenes, que sirvan al Señor, que construyan bien sus vidas, hermanos. Siempre ha habido ruinas. A mí me sorprende Nehemías, hermanos. Lea Nehemías en su casa, hermanos. Cuando Nehemías preguntó, él estando en el exilio, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está nuestra gente? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo están las murallas? ¿Cómo está la ciudad? Y le dijeron, todo está en ruinas. Y el hombre entró en tristeza profunda, le dolió en el alma, buscó a Dios en oración, en ayuno. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de su boca? Dios, perdónanos, perdónanos, perdóname a mí y perdona a mis padres que pecaron también, y hemos heredado la ruina porque estamos construyendo ruina sobre ruina sobre ruina. Ya no queremos eso, hermanos. Yo quiero que la siguiente generación, nosotros cometimos muchos errores, pero nuestros hijos van a ser edificados sobre un fundamento fuerte, sólido, estable. Ellos van a conocer la gloria de Dios, amados. Y cuando sigue la lectura, dice que él llegó, hermanos, hasta la ciudad arruinada, destruida, los muros, hermanos, derribados, las paredes, hermanos, derribadas, y las puertas puestas en fuego, quemadas. Y iba en su cabalgadura y no podía pasar por tanta ruina. Y en la ruina, hermanos, ahí mientras él caminaba, él sentía el dolor. Así estamos en esta generación, en este momento, hermanos. Hay ruinas, sí, pero hay promesa de Dios todavía. Nehemías reconstruyó las murallas, reconstruyó, hermanos, él reconstruyó el templo, hermano, y todo se levantó una vez más, porque Dios, hermano, cumple su promesa, porque Dios no nos ha abandonado. Nosotros lo dejamos a Él, pero Él no nos ha dejado a nosotros. Este es el tiempo de reconstruir, este es el tiempo del avivamiento, hermano. Vamos a acabar, vamos a hacer a un lado la arena, busquemos la roca y ahí fundamentamos, hermanos, el corazón de nuestros hijos, nuestros matrimonios y nuestras familias para la gloria de Dios. Porque va a golpear las tormentas, van a venir las lluvias, van a venir los vientos, van a venir, van a golpear a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, los matrimonios jóvenes, la mente de ellos, el corazón de ellos, hermanos. Por eso es que el mundo ha distorsionado los principios de Dios. El matrimonio es un principio de Dios. La buena moral es un principio de Dios. Vivir en la verdad es un principio de Dios. Ser honestos y ser generosos es un principio de Dios. Pero de alguna manera el enemigo ha comenzado a deteriorar todos estos principios en el corazón de esta generación. Óigame, Dios nos ha llamado a reedificar, a levantar en el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, amados. Yo estoy viendo un avivamiento, yo estoy sintiendo el mover de Dios de una manera maravillosa, porque ciertamente hay ruinas, pero vamos a reedificar, vamos a construir bien, vamos a levantar bien en el nombre de Cristo Jesús. Materiales para poder cumplir lo que Proverbios nos decía: con sabiduría se construye la casa
Hermanos, materiales. El testimonio es un material. No puedes construir algo únicamente con tus manos. Necesitas los materiales, necesitas los elementos, necesitas los ladrillos, necesitas las mezclas, necesitas la madera, necesitas todos estos elementos que con tus manos y con la sabiduría de Dios y la bendición de Dios vas a construir, vas a levantar, vas a edificar. El testimonio es un material. Por eso es importante que cuando hablamos de familia, hablamos de un matrimonio estable, saludable, un matrimonio lleno de amor, lleno de comprensión, un matrimonio que a pesar de que los vientos vienen y golpean con fuerza, que las tormentas llegan, ese matrimonio permanece, hermano, en el amor de Dios, permanece como un ejemplo a la siguiente generación. ¿Me están escuchando, santos? Entonces los hijos crecerán y los hijos verán cómo papá ama a mamá, cómo mamá ama a papá, y a la misma vez ellos van a desear tener la misma vida que sus padres. Amados del Señor, qué tan importante es los materiales correctos. La palabra. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de el consejo, la enseñanza, la instrucción. Instruye al niño en su carrera, cuando fuere viejo no se apartará de ella. Cuando Dios le habló al pueblo, le dijo: mira, cuando andes por las calles, cuando andes en tu casa, cuando andes en tu andar, repite la palabra a tus hijos, repíteselas y pónselas como señal delante de sus ojos, que siempre vean mi palabra, porque Cristo es la palabra, es el verbo encarnado, hermanos. Entendamos esto, la palabra es el consejo, la enseñanza, la instrucción, son materiales para edificar, como el testimonio, un buen matrimonio, una buena maternidad, una buena paternidad. Son materiales. La oración, hermanos, trae la presencia de Dios. Usted quiere que en su casa esté la presencia de Dios. Usted quiere que cuando sus hijos duerman con la cobertura de Dios, la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Usted, cuando envía a sus hijos a la escuela, que en las escuelas están pervertidas, donde hay tanta mala interpretación del género, donde hay tantas cosas que ni quiero mencionar, pero usted ora por ellos, usted los cubre, usted los presenta delante de Dios, y mientras ellos están en esa clase, la gloria de Dios los cubre. El ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los protege en el nombre de Cristo Jesús, amados. Oración, materiales, amados, para edificar. Tenemos que edificar bien, hermanos, porque Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 nos dice, amados: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo hablándole a la iglesia, y dice: en este fundamento otro edifica encima. El fundamento no puede ser quitado. La roca sigue siendo la misma. Es su palabra, es Cristo, es, hermano, nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Sobre esta roca edifica, construye el corazón de tus hijos, construye el carácter de ellos, construye tu matrimonio. Levanta, hermanos, tu economía, tu trabajo, tus actividades, aún tu reposo y tu descanso, ponlo sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces Pablo decía: yo ya puse el fundamento de los apóstoles, y otro edifica encima. Pero da una advertencia ahí Pablo, en esa Primera de Corintios 3:10: pero cada uno mire cómo sobreedifica. No pongas los ladrillos torcidos, no pongas los materiales equivocados. Interpreta correctamente. No hagas las cosas de una manera necia, sin preparación.
sin el debido cuidado, sin la integridad de los materiales. Amados del Señor, son tiempos oscuros, difíciles. Hagamos el uso correcto de lo que Dios nos ha dado, amados, y construyamos correctamente. Cada uno mire cómo edifica, porque la construcción, hermanos, de la que habla Proverbios, la edificación, nos menciona tres cosas. Nos menciona sabiduría, nos menciona prudencia y nos menciona ciencia. Deje explico de una manera rápida estas palabras. La sabiduría edifica, la prudencia afirma y la ciencia llena. Otra vez, grábelo en su corazón, llévelo en su mente, póngalo en sus labios. La sabiduría edifica, la prudencia afirma y la ciencia llena. Porque la palabra de Dios dice en 24 de Proverbios 24:3, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Ojalá y me esté escuchando y le ponga el corazón a esto. Mateo 12:35 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. ¿Dónde recibieron los tesoros esos hombres o mujeres? De las cámaras. Las cámaras son las recámaras, los cuartos. El viernes tuvimos nuestra reunión de los matrimonios en mi casa. Eran las 12 de la noche y todavía no los podía sacar. No, no es cierto. Pasamos un tiempo extraordinario, hermano. Si no llegó, se la perdió. Buenísimo estuvo. Buenísimo, nos gozamos. Tuvimos un excelente tiempo. Por eso le digo, eran las 12 de la noche y estábamos todavía. Pero en la parte que me tocó compartirles, yo les dije esto que se los quiero repetir hoy otra vez. No es la iglesia la que edifica el carácter cristiano de los hijos. No es la escuela cristiana ni la universidad cristiana. Es el hogar, es la familia, es el matrimonio, es la casa. La iglesia ayuda, la escuela cristiana ayuda, la educación ayuda. Los consejos de los abuelos, de las personas que viven en el entorno de las criaturas, ayudan. Pero al último, hermanos, lo que deposita tesoro en el corazón de ellos es lo que se ejerce, lo que se ejecuta, lo que se hace, lo que se habla, lo que se dice, lo que se comparte, lo que se experimenta en la casa. Por eso dice la palabra que cuando hablamos de ciencia, la ciencia es el conocimiento de Dios, hermanos. Dice la escritura: con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Ahí es donde aparece la escritura que dice: instruye al niño en su carrera. Instrúyelo, dale la palabra, ora por él. Una ética cristiana, costumbres, hábitos que le dan la gloria a Dios, hermanos. En esta casa se ora, en esta casa no hay malas palabras, aquí no hay pleitos, aquí no hay gritos, aquí no hay divisiones, aquí no hay altercados, aquí está la presencia de Dios. Los jóvenes llevan un tesoro en su alma, llevan un tesoro en su corazón, y cuando crecen y comienzan sus vidas, entonces del buen tesoro de su corazón sacan los frutos buenos, hermanos.
Necesitamos avivamiento, hermanos. Que las casas, que los hogares vuelvan a los pies de la cruz, hermano. Necesitamos la gloria de Dios, el poder de Dios, hermano, la presencia de Dios. Necesitamos hombres masculinos, bien formados, hombres que llevan un sacerdocio sobre sus hombros, hermanos. Hombres, hermanos, que interceden delante de Dios por su familia, por su casa. Porque cuando el enemigo viene, dice que para invadir aquella casa tiene que derribar al hombre fuerte. Pero ¿sabes qué? No vas a poder derribarlo, porque el que está ahí es un hombre de Dios, hermano. Es un hombre de Dios. No es necio, no es vicioso, no es peleonero, no es grosero, es atento y cuidadoso. Ahí hay una mujer de Dios de oración. Y ahí, hermanos, en esa cámara le vas forjando, formando, edificando el tesoro a tus hijos. ¿Alguien está aquí? Ya se va. Vamos a ir a los tacos hoy. ¿Cómo se llena? Se llena con ciencia, se llena con buen juicio. ¿Cómo se afirma? Se afirma con prudencia. Ser prudentes. El matrimonio, cuando tiene un problema, no lo discuten delante de los hijos. Delante de los hijos no hay asperezas, no hay palabras obscenas, no hay expresiones de odio o de venganza. Van y se encierran en su cuarto y ahí se desgreñan. Terminan con una reconciliación porque ahí está la cama luego. Ya cuando salen los dos despeinados pero contentos. Amén. Eso es lo correcto. Pero que los hijos experimenten el pleito, la contienda, la división. Que el varón corra a un lado, la mujer corre a otro y los niños en medio, sin saber hacia dónde ir. Del mal tesoro del corazón, imprudencia, necedad, edificando mal. Van a venir vientos y va a ser grande la ruina. Va a venir el enemigo y va a destruir grande la ruina. Con sabiduría se edifica, con prudencia se afirma y con buen juicio, conciencia se llena. Amén, amados. Ahora, si tienes fundamento y tienes los materiales, ahora viene la coordinación. La coordinación. Pablo decía como perito arquitecto, porque no solamente es poner ladrillo sobre ladrillo, pero es tener un entendimiento de lo que estamos haciendo, una visión de cómo se va a ver al terminar la construcción, cómo se ven nuestros hijos en 15, 20 años. Es mi visión para ellos. Yo lo entendí eso hace muchos años atrás y aprendí que lo que yo sueñe, cómo yo los construya, cómo yo los aliente, los ayude, les abra puertas, les provea, les bendiga, va a determinar su futuro. ¿Quiere tener buenos hijos? Empiece a edificar bien. Están muy callados. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21 dice, y yo sé que esto se refiere a iglesia, doctrina, teología, etcétera, etcétera, pero la palabra de Dios es tan sabia que nos lleva a todas las áreas de nuestra vida. Y el versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo
para ser un templo santo en el Señor. Lo que se edifica lleva propósito, lleva significado. Lo que se construye, ya hay una imagen visible en el corazón del constructor. Ahí le va. Esto, ya sabe que cuando le digo es que va a ser un. Mire, mucha gente detuvo su edificación y lo que tiene en su mente y en su corazón son puras tapias. Así le llamamos nosotros a una construcción que fue abandonada a la mitad. Una construcción abandonada a la mitad se convierte en ruinas. Ni siquiera vino el problema, ni siquiera vino la tormenta, ni siquiera vino la tempestad, ni siquiera vino el ataque del enemigo. Yo renuncié a mi sueño, abandoné a mis hijos, renuncié al matrimonio, abandoné el ministerio, escondí el don que Dios me dio y dejé de edificar. Entonces ya no hay nada en la mente, solo hay vacíez. Porque cuando piensas cómo te ves en 5 años o en 10 años, no hay nada, solo vacíez. No se enojen, siento tensión. Alaben al Señor. Alguien diga gloria a Dios aunque me duela. Coordinación. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted cree que Dios va a venir a vivir o a estar su presencia en un lugar arruinado? De ninguna manera. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Todopoderoso. Él no habita en lugares sucios ni mugrosos. Él habita en su santidad, hermano. Que la presencia de Dios lo acompañe. Lleva la visión, lleva el sueño de Dios, lleva la obra de Dios, el trabajo de Dios, la operación de Dios, hermano. Las habilidades de Dios, la arquitectura de Dios, la construcción de Dios. Todo lo que Dios hace tiene propósito y significado, amados. Miren, si hablamos de esto tendríamos que hablar también del poder del acuerdo. Porque a veces los peones no se ponen de acuerdo. A veces los constructores tienen dos figuras diferentes de lo que quieren levantar. No es lo que yo quiero, es lo que Dios dice que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere a nuestros hijos, a nuestras familias? Quiere la paz, quiere la bendición, quiere la estabilidad. Entonces, amados, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo que pidieres al Padre, yo lo haré, dice el Señor. El poder del acuerdo. Entonces se agarran de la mano esposo y esposa y dicen: estamos de acuerdo en que no lo vamos a sonar al mocoso porque se portó mal. Digan amén. Y mamá sale, ¿verdad? Y dice: no, a mi chiquito tiene 38 años apenas, no me lo puede sonar. El poder del acuerdo. ¿Siguen aquí? Orden. La construcción necesita coordinación y la coordinación es orden. La coordinación es disciplina y la coordinación es perseverancia. No dejes la construcción a medias, permanece. Disciplínate a seguir construyendo, a seguir levantando. Sigue buscando la bendición de Dios. Sigue poniendo en orden la casa, porque en algún momento se te sale de las manos, porque hay decisiones equivocadas, porque se cometen errores. Pero Dios nos da sabiduría y tenemos el Espíritu Santo a nuestro favor, hermanos. Edifiquemos en el nombre del Señor, amados.
Déjeme cerrar esto. Aquí, hermanos, llegó el momento de edificar correctamente. Construyamos bien. ¿Cómo se construye un ministerio? ¿Cómo se construye una iglesia? ¿Cómo se construye un hogar? Recién casados, ¿cómo se construye un buen matrimonio? Ustedes que tienen hijos pequeños, ¿cómo se construye el corazón de ellos, el tesoro de ellos para el futuro? La palabra de Dios te da la sabiduría, te da el conocimiento, hermanos. Por eso, volviendo a la escritura para cerrar esto, la escritura dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, y con el buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros, amados. Edifica tu casa, edifica tu vida, edifica tu espiritualidad. Y cierro con el Salmo 127:1, hermanos. Interesante el Salmo 127:1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Puedes construir una economía, puedes construir un patrimonio, puedes construir un bienestar, puedes construir cosas materiales, pero jamás podrás construir, hermanos, un hogar. Construyes la casa, pero no el hogar. Construyes, hermano, a alguien que te muestre tal vez su amistad cuando se la compras, pero jamás podrás construir, hermano, una amistad verdaderamente genuina y honesta. Podrás construir, hermanos, bienes que les vas a heredar a tus hijos, pero con esto no jamás podrás ganar el corazón de ellos para que te obedezcan y se sometan a ti y te amen y sean bendecidos y te honren, porque ese es el principio de todas las bendiciones de lo alto. Por lo tanto, amados del Señor, tenemos que orar a Dios para que Dios nos ayude a edificar la casa. Levantemos y edifiquemos en el nombre de Cristo Jesús, amados. Amén, santos. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar.